Bueno, para mí es un gusto enorme saludar a una gran amiga, a una académica extraordinaria, pero sobre todo a una creadora de reflexión pública, que es una especie de valor público en este mundo, Mariana Mazzucato, para que nos acompañe en este inicio de nuestra encuentro regional de las Américas de Woman Delivery. Mariana, un abrazo y mil gracias por acompañarnos. Muchísimo gusto estar aquí con usted, alcaldesa. No sé si vamos a usar nuestros nombres. Sí, claro, Claudia. por Muy bien. supuesto. Tengo que... Mariana y Claudia. Perdón por mi español. Voy a probar, pero creo que vamos a tener un poco de italiano e inglés también. Está perfecto, no te preocupes, todos vamos a terminar entendiendo qué es lo que importa. Querida Mariana, mil gracias por acompañarnos en este inicio. Esta es la charla que pretende lanzar y motivar el encuentro de mujeres de las Américas en Women Deliver. Women Deliver es una organización global, está teniendo varios encuentros regionales en este momento. Nosotros tenemos el honor de liderar desde Bogotá la conversación de las Américas, pero hay encuentros en África, en Asia, en Europa, en Estados Unidos, y es una reflexión sobre el feminismo, sobre el cuidado de las mujeres, sobre el rol de las mujeres en diferentes temas, la construcción de valor público en lo comunitario, en lo social, en lo público, en lo estatal, en la representación política y también en lo comunitario. Queríamos invitarte a esta charla inicial para que sea el abrebocas de nuestro encuentro de estos 2 días en Bogotá de Women Deliver en las Américas, para que nos ayudaras a reflexionar un poco. Ayer tuvimos un encuentro sobre paz y ahora será sobre el rol de las mujeres y el feminismo y el cuidado de las mujeres. Y decíamos que por razones un poco de nuestro nivel de desarrollo económico, porque todavía tenemos mucha informalidad laboral, porque no tenemos robustos sistemas de seguridad social que se encarguen del cuidado de las personas, todavía la discusión en el sur global, en las Américas, por ejemplo, en Latinoamérica, alrededor del rol de las mujeres y el cuidado está en cómo crear corresponsabilidad de las labores de cuidado no remunerado que han estado sobre los hombros de las mujeres, de manera tal que les liberemos a ellas esa sobrecarga, les devolvamos tiempo para su vida, les devolvamos tiempo para sus oportunidades de educación, de independencia económica, de trabajo, de cuidado de sí mismas. Pero también decíamos que, aunque es comprensible y como la pandemia nos devolvió un poquito a estas cosas materiales en las que habíamos avanzado, no debemos perder de vista el cuidado en una visión más amplia, el cuidado en una visión del cuidado de los bienes comunes, ¿no? Del cuidado de la paz, de la democracia, como método para que funcionen las cosas y podamos tomar decisiones acertadas que representen e incluyan a las mayorías. Del cuidado del planeta, por supuesto, porque en esta era de cambio climático, si no cuidamos ese bien común, pues tampoco vamos a lograr ni la inclusión ni sobrevivir. Entonces, quería invitarte a que nos compartieras un poco cómo ves en esa perspectiva del cuidado de las mujeres en el sentido de relevarlas de la sobrecarga de cuidado no remunerado para trascender a una visión más del cuidado de los bienes comunes. ¿Cómo nos invitas desde tu perspectiva de la creación de valor público a abordar esa discusión y a construir más fuerza colectiva a las mujeres globalmente? Claro. Por primero, muchísimas gracias de haberme invitado por esta conversación. Para mí es muy importante porque tenemos también que aprender cuando una ciudad, cuando una alcaldesa como usted trata de hacer algo muy difícil. Lo que estás describiendo no es fácil, no es simplemente que uno pone dinero y afuera de la máquina, ¿no?, sale el cuidado para todos. Necesita visión, y lo que yo estoy aprendiendo de la experiencia de Bogotá es algo muy importante, porque lo que usualmente pasa es que si alguien habla de cuidado o de la desigualdad o de la importancia de los sistemas públicos de educación, de salud, de transporte, está en un lado, y de otro lado se habla de crecimiento económico, se habla de innovación, de estrategia industrial. Lo que ustedes están haciendo, y es tan importante, es poner una visión por misiones, y de eso podemos hablar en un segundo qué quiere decir eso, pero bueno, una misión sobre el cuidado para todos al centro de pensar en la economía, ¿no?, en vez de a la periferia. Y eso quiere decir de llevar un sistema, decimos, mira,
usualmente lo que pasa es que uno tiene una estrategia industrial donde, por ejemplo, el cuidado o también el sector médico o también la educación están como sector. Lo que ustedes están haciendo es llevar todos los sectores, sea a nivel del gobierno, los ministerios diferentes a nivel de la ciudad, trabajan juntos sobre una misión del cuidado. Y también la pregunta, pero también quiero saber un poco más, de no pensar al sector privado ahí simplemente como un partner neutral, ¿no? Sí. Teniendo una visión ambiciosa, ustedes tienen lo que yo llamo como un moonshot, ¿no? Como el sistema Apolo, donde había mucho sector privado, el sector público, pero con una dirección del sector público. Así que el privado trabajaba con el público, pero para cumplir algo. En vez de simplemente hablar de la comercialización, o aquí en Inglaterra se habla de business friendly policies, ¿no? Que el sector público tiene que trabajar con el sector privado como si eso fuera el valor su mismo, de trabajar juntos. Pero ¿para hacer qué? ¿No? Entonces es muy importante que cuando una visión sobre el cuidado como ustedes han tenido a nivel de la ciudad, pero también de la manzana, ¿no? Porque tienen este sistema interesantísimo que está descentralizado dentro de la ciudad a nivel de la manzana, cómo eso puede formar un tipo de partnership, de ecosistema más simbiótico y menos parasítico, ¿no? Si lo pensamos a nivel casi de la biología, ¿no? Así es. El partnership, tenemos que describir qué tipo de partnership, para qué y cuáles son las reglas entre, ¿no?, los diferentes actores. Y sobre eso es tan importante porque lo que hemos aprendido con COVID, por ejemplo, que ha sido una enorme sorpresa para el mundo, no estábamos preparados. Y después, cuando el público y el privado se han puesto a trabajar juntos, no han definido bien el cómo. Entonces, por ejemplo, con la vacuna tenemos 8 vacunas, pero no hemos vacunado el mundo, ¿no? De acuerdo. La misión a nivel global tenía que ser vacunar el mundo. Y si eso es la misión, ¿cómo organizamos el sistema de innovación, por ejemplo, con esta meta, con esta, pues dice, desafío? Así es. Y entonces, ¿cómo se organizan los contratos? ¿Cómo se organiza el procurement? ¿Cómo se dice? Las compras públicas. ¿Cómo se organizan las propiedades intelectuales, los brevetos, patentes? No sé cómo. Tienes que ayudarme, Claudia, con el español. No, sí, vas perfecta. Entonces, es muy importante empezar con la misión y después backtrack en cómo organizar las relaciones entre todos. Y sobre eso me gustaría mucho saber un poco más sobre la experiencia, por ejemplo, de ustedes con el sector privado, porque no basta que el público, ¿no?, hace todo. ¿Cómo hacemos que el sector privado también hace su parte y cómo diseñan los contratos en modo que sea simbiótico a nivel de la ciudad? Así es. Mariana, ya te comparto un poco la reflexión, pero para Women Deliver en el mundo hay varias discusiones que son cruciales, desde los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, que es increíble que todavía estemos discutiendo sobre eso, todavía estemos discutiendo sobre si hay, que yo conozca, Mariana, no conozco una ley en el mundo que regule el cuerpo, los derechos sexuales y reproductivos de los hombres. No la he visto. Claro. ¿No? Solo hay leyes restrictivas, incluso a veces criminalizantes, del cuerpo, los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. Desde algo tan elemental arranca esta visión, hasta lo que te decía del cuidado en una manera de relevar las mujeres, la pobreza de las mujeres, la pobreza de tiempo, la pobreza económica, las violencias sobre las mujeres no pueden ser la seguridad social de la informalidad en el sur global, digamos. Eso es algo que tenemos que superar. Pero tú has puesto una misión global, o has invitado desde tu reflexión académica a una misión global, que es transformar el capitalismo, ¿no? Sí. En un capitalismo incluyente y sostenible. Esa debería ser como nuestra misión. Y nosotros creemos, aquí en esta reflexión quisiera invitarte a pensar lo siguiente: si queremos un capitalismo incluyente y sostenible, sin duda necesitamos un capitalismo feminista, en el sentido que respete los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, que le releve esa sobrecarga de cuidado, que no sea la seguridad social de la informalidad. Esto tiene que ser un sistema público-privado, pagado con impuestos, con corresponsabilidad comunitaria, que por ejemplo en el sur global es un sector muy fuerte y muy importante. Los vínculos familiares, sociales, comunitarios deben ser parte de ese sistema. El sector privado rentable de negocios debe ser parte de ese sistema, y por supuesto el sector público. Pero también es un capitalismo que tiene que aprender a ocuparse, no a preocuparse. Yo a veces siento que estamos
muy Sí. preocupados por el cambio climático, pero no nos ocupamos del cambio climático. Y en eso, por ejemplo, creo, para retomar tu ejemplo de las vacunas, que en distribuirnos las tareas que debemos hacer, el que causó el cambio climático con emisiones de carbono, de uso de energías fósiles, fue mayoritariamente el norte global. El sur global no puede repetir ese error, ¿sí? Pero si nos vamos a dividir la misión del capitalismo incluyente y sostenible, entonces preocupémonos por las emisiones de pobreza, de exclusión, de Exacto. desigualdad en el sur, y que el norte global se ocupe de producir la tecnología que nos permita hacer la transición energética muy rápidamente y eficiente y sosteniblemente, pero que después no nos la venda en patentes como con las vacunas, que entonces no vamos a lograr construir las ciudades adecuadas en el sur global para que no repitan los errores del capitalismo industrial basado en energías fósiles que hizo el norte global. Ese sería un poco mi invitación a que nos digas, bueno, ese nuevo capitalismo, esa misión, que yo creo que es una misión crucial, en mi opinión, pasa por tener un capitalismo feminista. ¿Cómo puede haber un capitalismo incluyente sin un capitalismo que integre a las mujeres, que les releve esa carga, que las empodere en el mercado laboral y gerencial, pero que también nos distribuyamos un poco en la urgencia de tiempo que tenemos en los desafíos globales? ¿Quién hace qué? De manera tal que seamos muy eficientes en construir el mayor beneficio y valor público en vez de repetirnos y un poco sabotearnos a veces. Sí. Es muy importante lo que dices, porque esta diferencia entre preocuparse y ocuparse es algo muy profundo, porque el modo que la teoría económica misma ha tratado de poner una forma al sistema de inversión pública es el problema mismo, ¿no? Porque es casi por diseño preocupante. ¿Por qué? Porque uno tiene que hablar de fallas de mercado, entonces algo que no funciona, para ¿cómo se dice? Legitimizar el público, ¿no? En la teoría dice, el mercado funciona, pero cada cuando no funciona, entonces el público viene para hacerlo funcionar. Eso quiere decir que uno es siempre demasiado tarde y ya llega sin respiro y preocupante, ¿no? En vez de decir, mira, el mercado mismo, la economía, es un resultado. No es que está ahí y cuando funciona, cada cuando no, es un resultado de cómo gobernamos el público, cómo gobernamos el privado, pero también el sector cívico, el third sector, no sé cómo dicen en español, y sobre todo cómo trabajan juntos. Por eso antes decía, un ecosistema puede ser parasítico, mutualístico, simbiótico. Y esta cosa de la simbiosis y de también tener un rapporto recíproco, yo creo que es al centro de una economía feminista, ¿no? Y de empezar con los problemas sociales y organizarlos en modo que sean la misma cosa de un problema de innovación, de cómo organizar todos los sectores en una economía para trabajar, para resolver estos problemas sociales. ¿Cuáles son? De la desigualdad, del problema de la división digital, del problema del bienestar, de problemas climáticos. Todos esos, no hay un sector que lo va a resolver, no hay un actor o público o privado, no hay un ministro que lo va a resolver. Necesitamos colaborar, ¿no? También eso es muy importante en una economía feminista, de hablar de qué quiere decir colaborar, qué quiere decir inteligencia colectiva, pero no solo bla, 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 diseñar esta inteligencia colectiva y el compartir en vez de solo compete, ¿no? Collaborate, no compete, dentro del mismo diseño, otra vez, de cómo trabajamos juntos. La razón que yo escribí este libro que se llama Misión Economía es que estaba reflexionando cómo hace 52 años, cuando el hombre fue sobre la luna y back, ¿no? Porque el problema no era solo ir a la luna, era de regresar en poco tiempo, de volver. Eso necesitaba 400,000 personas, muchísimos sectores también en el sector de la nutrición, el sector obviamente aerospace, sector de nuevos materiales, y el trabajar juntos es lo que después consiguió todas esas cosas como las camera phones dentro de los teléfonos que tenemos hoy, el baby formula, ¿no? La leche en polvo para los niños, pero también el software, bla, bla, bla. Entonces era un problema grande que tenía muchas tareas on the way y era eso que causó el crecimiento económico. Entonces no había misión sobre la economía, no había misión sobre la productividad,
no había misión sobre la comercialización, había una misión de ir a la luna y de regresar con miles de problemas que uno tenía que resolver along the way. Y la cosa más interesante es que NASA al tiempo era segura de sí mismo. Entonces los contratos, por ejemplo, eran muy claros sobre cómo no tenían que causar profitos demasiado grandes. La cláusula en los contratos entre el público y el privado tenía una cláusula que se llamaba no excess profits. O sea, profitos no demasiado grandes. Utilidades justas. Justas. También la justicia es tan importante en la economía feminista, ¿no? Entonces, el problema era de socializar el riesgo y el recaudo. ¿Se dice recaudo? Así es. ¿Sí? El recaudo, sí. El beneficio, sí. Socializar el riesgo y socializar el beneficio. Exacto. Y una de las líderes más importantes, yo creo, feministas hoy en el mundo es la primera ministra de Barbados. Y ella dice siempre, sharing the burden and sharing the bounty, ¿no? Así es. De compartir la tarea difícil, pero también todo lo el beneficio colectivo que eso puede dejar. Pero eso uno no lo puede solamente decir. No va a pasar. Hay que hacer un diseño. El diseño de cómo trabajamos juntos, de cómo estos mismos sentidos del bien común, del valor público, se ha diseñado dentro de los contratos mismos de cómo estamos trabajando juntos. Y usar esto como oportunidad de aprender a nivel de la ciudad, ¿no? Porque es más local, más pequeño que la nación, y llevar el aprendimiento, pero a nivel de la nación. Escalarlo. Pero el dinero de la nación hasta... Tiene que volver a la ciudad. Las lecciones. Que es donde se genera esa innovación. Mariana, obviamente es un placer conversar contigo. Aquí nos podríamos quedar mucho rato, pero nos quedan pocos minutos y yo quisiera invitarte por último a que nos ayudes a compartir esta reflexión desde diferentes plataformas de ciudades que nos unimos en el mundo. Y la pandemia fue un gran catalizador de conversar más, compartir más experiencias, compartimos los dolores, pero también los métodos que funcionan para hacer diferentes cosas. Tenemos una visión y es que hay que ir en un orden, o sea, aparte de que el capitalismo falla por diseño, por cómo lo entendemos y cómo lo medimos, pues la solución de ese capitalismo también tiene que ser por diseño, por cómo diseñamos el liderazgo público, la visión pública de cuál es la misión, por cómo diseñamos los contratos públicos, por cómo diseñamos los contratos públicos y privados de manera tal que tengamos ganancias, por supuesto, pero justas en el sentido no de que sean mínimas, sino que lo que sea que se genere vuelva a crear bienestar y valor público. Y no simplemente se acumule pues para que cada quien haga su misión privada y no una misión pública. Y creemos que eso tiene un orden, Mariana, que hay que cuidar a las personas, o sea, los desafíos globales como el cambio climático no lo van a hacer personas en el hambre, en la exclusión y en la discriminación. Hay que cuidar a las personas para tener la motivación de tener un sentido de apropiación colectiva. Hay que cuidar la democracia, porque si cuidamos a las personas vamos a tener ciudadanos con derechos y deberes, que se sienten apropiados de un patrimonio y un futuro común, que cuidan un método de tomar decisiones públicas y crear valor público que se llama democracia. Y solo las democracias van a cuidar el planeta. Las autocracias y populismos y dictaduras que no les importan ni siquiera a sus propios ciudadanos, mucho menos le va a importar lo que le pase a los ciudadanos del resto de ciudades o del mundo. Cuidar a las personas, cuidar la democracia y cuidar el planeta, creemos que es un orden, ¿no? De cómo cuidar, que nos puede llevar a la misión de transformar el capitalismo en algo más inclusivo y sostenible como nos lo has propuesto. Sí, y el modo que estás hablando es muy importante porque estás hablando del sistema de cuidado por todo, ¿no? Porque si no, uno siempre, por ejemplo, si pensamos a los objetivos de desarrollo sostenible, ¿no? De las Naciones Unidas, a veces la gente piensa que el cuidado está solamente en el SDG 5, ¿no? Para la paridad del género. No, es para todo. No hay un objetivo, y hay 17, que no tiene que tener una visión sobre el cuidado adentro. Entonces, eso sería el modo de pensar, el modo feminista, sobre todo, no solamente en el pequeño lugar donde nos dejan hablar, ¿no? Porque estamos hablando de mujeres. Por eso yo siempre digo, yo no soy feminista, soy economista. Y el feminista tiene que ser exactamente como hablamos de toda la economía, porque si no, es un sistema muy condescending, se dice, condescendente, ¿no? Que nos dejan hablar de feminismo solamente en un pequeño rincón. Y después la gente seria, el ministro de la Finanza habla de las cosas verdaderas, ¿no?
Entonces, tenemos que convertir eso. Nosotros estamos hablando de economía, estamos hablando de una visión feminista sobre todo. La estrategia industrial, por ejemplo, que yo sé que es muy importante en Colombia ahora, porque necesitan, ¿no?, tener esta transición. Claro, pasar de que nuestra economía dependa de royalties de economías fósiles a que dependa de la agroindustria, del turismo, de las energías limpias. Pero eso, uno necesita una visión feminista por eso, ¿no? Sin duda. Exacto. Mariana, mil gracias. Me siento súper identificada con lo que acabas de decir y termino compartiéndoles una anécdota. Yo, el primer cargo de elección popular al que aspiré fue ser senadora de la República. En el 2014 gané la elección, llegué al Senado. Y cuando llegué al Senado era la única mujer de la bancada de mi partido. Éramos un partido pequeñito, teníamos 5 curules, ahora tenemos muchas más afortunadamente. Y cuando llegué me dijeron, ay, bienvenida, senadora. La invitamos a la Comisión de la Mujer y a la Comisión de la Política Social. Y yo dije, me encantará participar en la Comisión de la Mujer, en la Comisión de la Política Social. Sin embargo, resérveme un cupo en la Comisión de Asuntos Macroeconómicos y Fiscales. Sí. Porque es como, a ver, ¿no? Sí. Es como que va por default esto que nos acabas de decir. El feminismo no es de un sector, no es de las mujeres, no es por las mujeres, es por la sociedad en su conjunto, es porque todos podamos vivir mejor, con mejor democracia y con mejor inclusión y sostenibilidad. Exacto. Y yo te agradezco por ser una de las líderes más importantes para mí, donde estamos a través del instituto también aprendiendo muchísimo, también con Diana Rodríguez, que yo creo es una extraordinaria secretaria de la mujer. Público de la ciudad, y nuestros estudiantes, que también tenemos un poco de tus mismos estudiantes, de los estudiantes dentro del instituto, están viniendo de Colombia para tratar de también aprender más cómo uno puede tener este approach a la economía para formar y co-crear la economía, no solamente arreglar los problemas, que quiere decir que nunca vamos a, ¿no?, lograr a tiempo formar una economía más incluyente, sostenible, si estamos solamente poniendo bandages, ¿no? Cerotti en italiano, ¿cómo se dice? Bandages. Sí, curitas en vez de ir a las causas de las cosas. Sí. Querida Mariana, un gran abrazo para ti, para todo tu equipo de trabajo y de investigación. Sigan reflexionando, sigan ayudándonos a reflexionar sobre estos temas y un gran abrazo para ti y todo tu equipo. Mil gracias por acompañarnos. Gracias, ustedes también. Un abrazo.